Millonario alérgico a las mujeres hermosas se enamora de una anciana de 70 años solo porque ella. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Mateo Ibáñez permanecía inmóvil en su amplia habitación, con la mirada fija en la ventana que enmarcaba un cielo de granada sorprendentemente azul. Lo tenía todo: riqueza, poder y una apariencia que hacía que las mujeres no pudieran apartar los ojos de él. Sin embargo, en su interior solo habitaba la desesperación. Porque Mateo guardaba un secreto aterrador. Cada vez que se acercaba demasiado a una mujer joven y hermosa, una pesadilla se desataba. Su piel se cubría de sarpullidos, su corazón latía descontroladamente, el sudor le empapaba como si acabara de correr un maratón y, lo peor de todo, le faltaba el aire hasta casi desmayarse. Había intentado de todo: médicos, psicólogos, las terapias más innovadoras, pero nada funcionaba. El diagnóstico final le resultaba inaceptable: una extraña alergia psicológica que solo se manifestaba cuando estaba cerca de mujeres que la sociedad consideraba bellas. La primera vez que sufrió este extraño padecimiento fue a los 21 años, en una exclusiva fiesta familiar donde sus padres lo presentaron a la hija de un magnate, Mariana López, una joven perfecta en todos los sentidos. Apenas intentó entablar conversación con ella cuando, de repente, la sensación de asfixia lo golpeó con fuerza, como si una garra invisible le oprimiera el pecho. Esa noche casi terminó en el hospital. Desde entonces, todo se volvió un infierno. Cada vez que intentaba salir con alguien, caía en una espiral de pánico. Cuanto más atractiva era la mujer según los estándares sociales, peor se ponía su estado. Pero ¿quién le creería? Sus padres, Héctor y Camila Ibáñez, ambos influyentes y acaudalados, se negaban a aceptar la realidad. ¿Te volviste loco, Mateo?, rugió su padre cuando le confesó su problema. ¿Estás fingiendo o es que tienes un problema en la cabeza? ¿Un millonario como tú incapaz de salir con mujeres hermosas? Es una vergüenza. Su madre, Camila, aunque más comprensiva en su tono, no ocultó su incredulidad. Tal vez solo no has encontrado a la persona correcta, susurró con una mirada llena de decepción. Pero el problema no era emocional. Su propio cuerpo reaccionaba sin control. Sus amigos tampoco ayudaban. Fernando, su mejor amigo desde la universidad, estaba convencido de que Mateo ocultaba algo. Dime la verdad, Mateo. Eres gay, ¿verdad?, soltó Fernando entre risas durante una cena. Todos en la mesa estallaron en carcajadas. Mateo apretó los puños, pero no pudo hacer nada más que quedarse en silencio. Su vida amorosa se convirtió en un chiste en la alta sociedad española. Lo llamaban el millonario que le teme a las mujeres, una historia que circulaba como anécdota en las fiestas más exclusivas. Después de ser humillado tantas veces, Mateo decidió buscar una explicación científica. El doctor Alejandro Guzmán, un prestigioso psicólogo, tras meses de estudio, llegó a una conclusión. Este es un trastorno psicológico muy particular, explicó, ajustándose las gafas. Se origina por la presión social y algún evento reprimido en tu subconsciente. Cada vez que te enfrentas a una mujer que encaja con el ideal de belleza impuesto por la sociedad, tu cerebro activa una reacción de pánico. Mateo se sintió devastado. Si el problema era psicológico, ¿por qué no podía controlarlo? El doctor le propuso una terapia de exposición. Acercarse poco a poco a mujeres atractivas hasta que su cuerpo se acostumbrara. Pero cuando Mateo intentó tomar la mano de un asistente, cayó al suelo, pálido y sin aliento. Incapaz de continuar, el doctor solo pudo suspirar. Este problema persistirá hasta que encuentres la forma de enfrentarlo por tu cuenta. Pero ¿cómo enfrentarse a uno mismo, cuando el mundo entero solo lo veía como un bicho raro? Y entonces, llegó la peor pesadilla de su vida. En un evento benéfico en Madrid, Mateo fue obligado a bailar con Lucía, una joven y bella periodista que, sin que él lo supiera, tenía una trampa preparada. ¿Bailas conmigo?, preguntó Lucía con una sonrisa seductora mientras se acercaba intencionalmente. Mateo se puso rígido. Quería rechazarla,
pero docenas de miradas lo observaban. Sus padres estaban allí, la prensa estaba allí. Sin alternativa, rozó apenas la mano de Lucía. Y la pesadilla comenzó. Segundos después, su rostro se tiñó de rojo, su respiración se volvió entrecortada. Su cuerpo tembló y sus manos cayeron sin fuerzas. Un murmullo recorrió el salón. Lucía sacó su teléfono rápidamente y empezó a grabar. Cuando Mateo colapsó, ella fingió sorpresa y exclamó: «Dios mío, le doy tanto asco que se enfermó». El video se hizo viral esa misma noche. En solo unas horas, millones de personas vieron el video de Mateo sufriendo un brote en la piel, jadeando y desplomándose al tener contacto con una mujer. Los comentarios inundaron las redes. Ese tipo está completamente loco. ¿Odia tanto a las mujeres que hasta es alérgico a ellas? ¡Qué machista! Vaya millonario enfermo. Los titulares de los periódicos no tardaron en explotar. ¿Un millonario misógino? La impactante verdad sobre Mateo Ibáñez. Y así, el apodo de «el millonario que odia a las mujeres» se convirtió en una burla que lo perseguiría por años. Mateo no pudo salir de su casa durante semanas después del escándalo. El teléfono no paraba de sonar con insultos y amenazas. Sus socios comerciales comenzaron a distanciarse. ¿Y sus padres? «Nos has humillado, Mateo», rugió Héctor Ibáñez, su padre. Su madre rompió a llorar. «No puedo creer que este sea mi hijo». Incluso Fernando, su mejor amigo, lo miró con desprecio. «De verdad eres un enfermo, Mateo». Por primera vez en su vida, Mateo sintió que el mundo entero lo había traicionado. No le quedaba nadie en quien confiar. Pero lo peor de todo era que él tampoco confiaba en sí mismo. Nunca antes había sentido que su existencia carecía de sentido. Antes, era un millonario exitoso, un hombre poderoso, admirado y respetado. Ahora, solo era un despojo humano, una burla viviente para toda la sociedad. La lujosa mansión en la colina de la Alhambra, que alguna vez fue su orgullo, ahora se sentía como una prisión. No se atrevía a cruzar la puerta de entrada. Cualquier mirada en la calle le parecía una sentencia. Las llamadas de sus socios comerciales no cesaban, pero no eran para hablar de negocios. «Mateo, me temo que debemos reconsiderar nuestro contrato», dijo Luis Martínez, un inversionista clave, con voz incómoda. «¿Reconsiderar?», preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sabes a lo que me refiero, Mateo? Nadie quiere asociarse con alguien cuya imagen pública es tan negativa». Mateo colgó el teléfono, con los puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. Todo por un maldito video. Pasó años construyendo su reputación, y en una sola noche, Lucía lo había destruido por completo. Pero lo que más le dolía no era perder negocios, sino perder a su propia familia y amigos. Desde que estalló el escándalo, sus padres lo evitaban. Camila, su madre, la mujer que antes lo había amado incondicionalmente, ahora solo lo llamaba para reprocharle. «No me atrevo a salir de casa por tu culpa». Su voz temblaba de rabia. «Todos me preguntan qué hice mal para criar a un hijo tan enfermo». «Mamá», Mateo intentó decir algo, pero ella ya había colgado. Su padre fue aún más cruel. «Nos has avergonzado», Mateo le espetó Héctor durante una cena familiar, una de las pocas que quedaban. ¿De verdad crees que este mundo va a aceptar a un millonario que no puede soportar estar cerca de mujeres hermosas? «No puedo controlar esta enfermedad», gritó Mateo, pero su padre solo negó con la cabeza. «Ese es tu problema, no arrastres a la familia contigo». Mateo sintió que le faltaba el aire. ¿Y sus amigos? Todos desaparecieron. Incluso Fernando, su mejor amigo, lo había abandonado. Una noche, Mateo intentó llamar a Fernando. «Fernando, ¿tú crees en mí?». Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea, seguidos de un suspiro. «No lo sé», Mateo respondió Fernando, con un tono de incertidumbre. «Solo pienso que, tal vez deberías enfrentar la verdad. Puede que estés evitando algo que ni siquiera tú mismo reconoces». El corazón de Mateo se hizo añicos.
Incluso la única persona en la que confiaba no estaba de su lado. Las redes sociales se convirtieron en un tsunami que lo arrastró sin piedad. Cada día, cientos de publicaciones, miles de comentarios llenos de burla, insultos y sarcasmo. Mateo Ibáñez, el millonario que odia a las mujeres. ¿Será que está maldito? ¿O solo es un hipócrita? ¿Cómo alguien que lo tiene todo puede ser tan patético? Las imágenes editadas inundaron Internet. Un retrato al estilo medieval con Mateo representado como un hombre bajo un hechizo. Un meme comparándolo con Drácula, alegando que así como el conde temía la luz, Mateo temía a las mujeres hermosas. Un video falso con su voz sintetizada gritando, ¡ayuda! Una mujer bonita se acerca. Quiso apagarlo todo, desconectarse del mundo, pero cada vez que miraba su teléfono, la pesadilla volvía a atacarlo con más fuerza. Incluso, un grupo de manifestantes se reunió frente a su mansión, alzando carteles con frases como: «Deja de discriminar a las mujeres». ¿Miedo a las mujeres? ¿O solo estás ocultando la verdad? Nadie quiere a un millonario misógino. La policía tuvo que intervenir, pero en sus miradas, Mateo solo vio desprecio. Esa noche, se desplomó en el sofá, con una botella de licor casi vacía a su lado. Frente a él, un enorme espejo reflejaba la imagen de un hombre destrozado. ¿Quién soy realmente? ¿Un millonario? ¿Un empresario exitoso? ¿O solo un fracasado rechazado por el mundo entero? Se rió con amargura. Si ni siquiera aquellos que más lo querían creían en él, ¿quién lo haría? La idea de abandonar este mundo empezó a invadir su mente. Pero entonces, una llamada inesperada lo sacó de la oscuridad. Mateo, era la voz de Ricardo, su fiel mayordomo. ¿Está bien, señor? Mateo permaneció en silencio por un momento, luego suspiró. Dime la verdad, Ricardo. ¿Alguna vez has pensado que solo soy un loco? El mayordomo guardó silencio unos segundos. Yo creo que usted es un buen hombre, señor Mateo. Y un buen hombre no debería rendirse. Mateo cerró los ojos, sus manos apretando con fuerza el reposabrazos del sofá. Tal vez, aún quedaba una pequeña esperanza en este mundo. Pero, ¿dónde? 7 días pasaron desde que Mateo decidió cortar todo contacto con el exterior. No salía de la mansión, no contestaba llamadas, ni siquiera encendía las luces por la noche. Parecía que todo en su vida se había derrumbado por completo. Pero entonces, en el 8º día, Ricardo, su mayordomo de confianza, entró en su despacho con una taza de café caliente. Señor Mateo, dijo con suavidad, sé que quiere esconderse de todo esto, pero eso no le ayudará en nada. Mateo no respondió, solo giró lentamente su copa de licor en la mano, con la mirada vacía. Ricardo dejó la taza de café sobre la mesa y, con voz pausada, dijo: «Hay un lugar al que creo que debería ir, señor». Mateo alzó la mirada. Por primera vez en días, algo en sus palabras despertó su interés. En Granada hay una biblioteca antigua muy especial. Nadie sabe con certeza quién es su verdadero dueño, pero quienes han ido allí dicen que encontraron algo que nunca esperaban. Mateo soltó una risa amarga. ¿Crees que necesito leer libros, Ricardo? No, señor, respondió el mayordomo con serenidad. Creo que necesita un lugar donde nadie sepa quién es usted. Mateo no respondió de inmediato. Pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Y a la mañana siguiente, tomó una decisión: conduciría hasta Granada. La biblioteca antigua estaba ubicada en una callejuela del centro de Granada, rodeada de muros cubiertos de musgo. La pesada puerta de madera crujió cuando Mateo la empujó. En el interior, una luz tenue caía desde las lámparas colgantes, creando un ambiente cálido y sereno. Los estantes de madera, llenos de libros envejecidos por el tiempo, llegaban hasta el techo. El aire tenía una mezcla de papel antiguo y el aroma sutil del cedro. Nadie en la biblioteca pareció notarlo. No había miradas inquisitivas, ni susurros a sus espaldas, ni personas reconociéndolo como Mateo Ibáñez, el millonario ridiculizado por el mundo. Y por primera vez en semanas,
Pudo respirar con normalidad. Caminó hasta el fondo de la biblioteca y encontró un rincón apartado donde se sentó. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero, en ese momento, solo necesitaba un poco de paz. De repente, una voz cálida y anciana sonó detrás de él. «Joven, ¿de quién te escondes?». Mateo se sobresaltó y giró la cabeza. Una anciana de cabellos blancos como la nieve y un rostro surcado de arrugas, pero con ojos brillantes e inquisitivos, estaba sentada en una silla de madera cercana. «No me escondo de nadie», respondió rápidamente, aunque ni él mismo creyó sus palabras. La anciana sonrió con gentileza, como si pudiera ver a través de él. «Puedes mentirle al mundo, pero no a ti mismo». Mateo sintió que su garganta se cerraba. La mujer lo miró unos segundos más antes de volver a concentrarse en el libro que tenía entre las manos. Intrigado, Mateo miró la portada. «¿Don Quijote?», murmuró, alzando una ceja. La anciana asintió. «¿Sabes? Todos se burlaban de Don Quijote porque peleaba contra molinos de viento. Pero, ¿alguna vez has pensado que quizás el mundo realmente vale la pena ser combatido?». Mateo no supo qué responder. Se quedaron sentados allí durante más de una hora, intercambiando pocas palabras. Pero algo extraño sucedió. Mateo se dio cuenta de que su cuerpo no reaccionaba. No había sarpullido, no sentía su pulso acelerarse. No había falta de aire. Por primera vez en su vida, podía estar al lado de una mujer sin experimentar ningún síntoma. Nunca le había ocurrido algo así. «¿No sabe quién soy?», preguntó finalmente. «No me importa quién seas», respondió la anciana con calma. Mateo sonrió levemente, por primera vez en semanas. «Soy Mateo Ibáñez». La mujer no mostró la más mínima reacción. «Ah, sí, ¿y crees que ese nombre define quién eres?». Mateo se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, alguien lo veía sin la sombra de su fama o su riqueza. En los días siguientes, Mateo regresó a la biblioteca todos los días. Doña Rosario, como se presentó, había estado cuidando ese lugar por más de 40 años. Nunca le preguntó sobre su vida, ni mencionó los rumores en Internet, ni pareció interesarle quién era él fuera de ese espacio. Doña Rosario solo le hablaba de libros, de antiguas filosofías llenas de sabiduría, de cosas en las que Mateo nunca había pensado antes. Y, sin darse cuenta, Mateo comenzó a cambiar poco a poco. Ya no bebía licor cada noche. Ya no perdía el sueño por las noticias en Internet. Ya no sentía que el mundo entero lo odiaba. Solo había paz en cada página de los libros y una mujer que lo trataba como un ser humano de verdad. Un día, cuando Mateo salía de la biblioteca, un auto negro apareció repentinamente, bloqueándole el paso. La puerta del vehículo se abrió. Lucía descendió, con una sonrisa peligrosa en los labios. «Sabía que te estabas escondiendo aquí, Mateo». La sangre de Mateo hirvió al instante. Apretó los puños, sintiendo el calor arder en su interior. «¿Qué más quieres?». Su voz sonó gélida. Lucía avanzó lentamente hacia él, sus tacones resonando sobre el empedrado de la calle. «¿De verdad crees que puedes vivir en paz?». «No, mi querido millonario», susurró con burla, ladeando la cabeza. «Eres la presa perfecta para los medios, y no voy a dejar que desaparezcas tan fácilmente». Los ojos de Mateo se oscurecieron. Sabía que esto solo era el comienzo de una nueva pesadilla. Mateo permaneció inmóvil frente a la biblioteca, con la mirada fría clavada en Lucía. «¿Qué más quieres?», gruñó, cada palabra impregnada de furia contenida. Lucía se encogió de hombros con fingida inocencia, pero sus ojos traicionaban su diversión sádica. «Sabes, Mateo, la gente allá afuera aún no se ha cansado de ti», dijo, con una sonrisa burlona. Mateo sintió un nudo en el pecho. Después de todo lo que había perdido tras la humillación pública, Lucía aún no lo dejaba en paz. «Te lo dije, ya no tienes nada que aprovechar de mí». Su voz era firme, pero contenía una profunda amargura. Lucía fingió pensar un momento. «Oh, no, aún tienes mucho que ofrecerme. Por ejemplo,
Sus ojos se desviaron hacia la puerta de la biblioteca. La anciana con la que pasas el tiempo. El cuerpo de Mateo se tensó de inmediato. Lucía soltó una carcajada al ver su reacción. Ah, entonces es cierto, dijo con falsa sorpresa. Dio un paso más cerca, inclinándose apenas hacia él mientras susurraba. Creí que eras un excéntrico, pero esto supera mis expectativas. ¿Un millonario enamorado de una anciana? Sería un titular perfecto. Mateo apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas casi perforaron la piel de sus palmas. Sabía que Lucía jamás desperdiciaría la oportunidad de arruinar su imagen una vez más. Pero esta vez, no solo lo estaba atacando a él, sino también a doña Rosario. No te atrevas a meterte con ella. Su voz descendió a un tono grave y amenazante. Lucía estalló en una risita maliciosa. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Mateo, soy periodista. Puedo escribir sobre lo que quiera. Y créeme, la gente se volverá loca con esta historia. Sacó su teléfono, tecleó rápidamente y luego le mostró la pantalla. Mira esto, es el artículo que estoy por publicar. Los ojos de Mateo recorrieron el título y sintió un escalofrío en la espalda. ¿Un millonario enamorado de una abuela? ¿Tierno o perturbador? Debajo del titular, una foto capturada en la biblioteca mostraba a Mateo escuchando atentamente a doña Rosario, con una expresión de respeto y concentración. Pero bajo la manipulación de Lucía, la imagen sería transformada en algo retorcido. Furioso, Mateo le arrebató el teléfono, pero Lucía simplemente sonrió y cruzó los brazos. Aunque lo rompas, da igual. Ya envié el artículo a la editorial. En cuestión de minutos, estará en todos lados. Mateo sintió la sangre hervir en sus venas. Lucía lo miró, su sonrisa ensanchándose aún más. Piénsalo, Mateo, la última vez te convertiste en un hazmerreír por temer a las mujeres hermosas. ¿Y ahora qué? Esta vez, el mundo entero se burlará de ti por enamorarte de una anciana. Mateo apretó el teléfono en su mano, sus ojos oscureciéndose de rabia. Pero en lugar de reaccionar con violencia, respiró hondo, tratando de mantener la calma. ¿Qué clase de persona eres, Lucía? Lucía se encogió de hombros, sin una pizca de vergüenza. Solo soy alguien que sabe aprovechar una oportunidad. Y tú, Mateo, eres la mayor oportunidad que he tenido en mi vida. Dicho esto, se giró con elegancia, subió a su auto y se marchó, dejando a Mateo plantado en la calle, con el corazón pesado como una roca. Menos de una hora después, el artículo de Lucía apareció en la portada de todos los medios. Las redes sociales explotaron con comentarios sarcásticos y crueles. Este tipo está completamente loco. Primero le teme a las mujeres hermosas y ahora se enamora de una anciana. Es repugnante. Seguro que ella lo embrujó. No sé quién da más lástima, si el viejo millonario o la anciana. El artículo Mateo Ibáñez enfermo es tendencia. Mateo quiso estrellar su teléfono contra la pared, pero lo que más le dolió fue leer los insultos dirigidos a doña Rosario. La llamaban cazafortunas, bruja, manipuladora. Peor aún, los medios comenzaron a escarbar en su pasado. Publicaron fotos antiguas, sacaron a la luz artículos de hace décadas, tergiversando la historia para hacerla ver como una estafadora, alguien que se ocultó del mundo para evitar su pasado oscuro. Y entonces, su teléfono sonó. Sus padres. Mateo, ¿qué demonios has hecho ahora? Rugió Héctor Ibáñez. No he hecho nada malo. Intentó defenderse Mateo. ¿Nada malo? La voz de Camila sonaba ahogada. Toda España se está riendo de ti. ¿Es que no lo entiendes? ¿A ustedes no les importa si soy feliz? ¿Feliz? Héctor explotó. Estás destruyendo tu reputación. Si no paras ahora, esta familia cortará lazos contigo para siempre. Mateo cerró los ojos con fuerza, sintiendo el pecho oprimirse. Poco después, los socios comerciales también comenzaron a distanciarse. No podemos seguir asociados con alguien envuelto en un escándalo de esta magnitud. Esta vez, Mateo quedó completamente aislado. 3 días después, una turba enfurecida se presentó en la biblioteca.
Arrojaron piedras contra las ventanas, pintaron grafitis con insultos y amenazas. «Bruja, vete de nuestra ciudad». Mateo corrió al enterarse. Pero cuando llegó, la biblioteca estaba cerrada. Doña Rosario había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. Nadie sabía qué había pasado. Mateo se quedó parado frente a la puerta cerrada, sintiendo un vacío abrumador en el pecho. Sabía que esto no se trataba solo de un artículo. Lucía le había arrebatado a la única persona que lo había tratado como un ser humano. Y ahora, lo había perdido todo. 3 días transcurrieron desde la desaparición de Doña Rosario. Mateo la buscó desesperadamente, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Preguntó a todos los que frecuentaban la biblioteca, pero nadie tenía respuestas. Solo dijo que se iría lejos por un tiempo, dijo el dueño del café cercano, negando con la cabeza. Nadie sabe a dónde fue. Mateo sintió un nudo en la garganta. Esto era su peor temor hecho realidad. Lucía había logrado destruirlo por completo. Esa noche, Mateo se sentó solo en su despacho, con la mano aferrada a una copa de licor. La noche devoraba la mansión, pero dentro de él, la oscuridad era aún más profunda que la que lo rodeaba. Doña Rosario había desaparecido. El mundo entero se burlaba de él. Su familia le había dado la espalda. Su trabajo estaba en ruinas. Y ahora, ya no sabía quién era. Por primera vez en muchos años, comenzó a dudar de sí mismo. ¿De verdad estoy loco?, se preguntó. Todos decían que era un excéntrico. En las redes sociales lo tomaban como un chiste. Incluso aquellos que alguna vez lo apreciaron se habían alejado. Tal vez realmente tengo un problema. Ese pensamiento se coló en su mente, llenándolo de una confusión abrumadora. Si hasta Doña Rosario lo había abandonado, entonces quizás el mundo tenía razón. Quizás se había equivocado desde el principio. Al día siguiente, Mateo se encerró en la mansión. Todo a su alrededor le provocaba una sensación de asfixia. Afuera, junto a la reja, un grupo de periodistas seguía acampando, esperando que saliera. Mateo, ¿quieres decir algo sobre el rumor de que amas a la señora? ¿Vas a demandar a Lucía? ¿O estás planeando huir? Mateo se tapó los oídos, tratando de no escuchar esas burlas. El teléfono no dejaba de sonar, pero ya no quería escuchar a nadie. Lo único que deseaba era un poco de paz. Pero el mundo no se lo permitiría. Cuando la oscuridad cubrió la ciudad, Mateo se dejó caer en el sofá, con la mirada vacía clavada en la nada. De repente, el teléfono vibró. Dudó un momento, pero al ver el nombre en la pantalla, contestó de inmediato. ¿Ricardo? Su voz estaba ronca. Señor Mateo, la voz de Ricardo sonaba vacilante. Tengo noticias sobre Doña Rosario. Mateo se incorporó de un salto. ¿Dónde está? Ricardo titubeó un instante. Está en un pequeño monasterio fuera de la ciudad. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Está bien? Ricardo suspiró. Ella dijo que no quiere volver a verlo. Mateo quedó paralizado. ¿Por qué?, murmuró, apretando el teléfono con fuerza. Ricardo guardó silencio por un momento antes de responder con suavidad. Dijo que no quiere que arruines tu vida por ella. Un dolor agudo le atravesó el pecho. No podía creerlo. ¿Doña Rosario también lo había abandonado? No, ella no era como los demás. Nunca le importó su dinero ni su fama. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaba justo ahora? Mateo no podía soportarlo más. Condujo toda la noche, dirigiéndose directamente al monasterio del que le habló Ricardo. Cuando llegó, las luces tenues de las pequeñas ventanas del monasterio emergieron entre la niebla. Golpeó la puerta sin cesar, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Una anciana monja salió, con una mirada llena de cautela. Señor, este es un lugar para aquellos que buscan paz. No he venido a molestar a nadie. Solo quiero ver a Doña Rosario, Mateo casi suplicó. La monja lo observó por un momento y luego suspiró suavemente. Ella no quiere verlo. Esas palabras lo golpearon en el pecho como un puñetazo. Por favor, su voz se quebró. La monja negó con la cabeza,
con una expresión de compasión en los ojos. Déjela en paz. La puerta se cerró frente a Mateo. Se quedó inmóvil, con la mano aún apoyada en la fría madera. El viento nocturno soplaba, pero el frío no era nada comparado con el dolor en su corazón. De regreso al auto, Mateo no supo cuánto tiempo permaneció sentado allí. 1 hora, 2, o toda la noche. Lo único que sabía era que lo había perdido todo. Su familia lo había abandonado. Sus amigos le habían dado la espalda. Su carrera estaba en ruinas. Y ahora, la única persona que lo trató como un ser humano también se había ido. De repente, todo perdió sentido. Tal vez, ya es hora de terminar con todo. Ese pensamiento apareció en su mente y, esta vez, no sintió miedo. Mateo se quedó en silencio en el asiento del conductor, con la mirada vacía perdida en la oscuridad interminable frente a él. Una espesa niebla cubría el estrecho camino de montaña, y las luces del auto apenas lograban atravesar la sombra. Por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. Nadie le creía, nadie estaba de su lado. Nadie lo necesitaba. La idea de rendirse se volvió cada vez más clara. Había perdido a su familia. Había perdido su honor. Había perdido a la única persona que lo veía como un ser humano. Entonces, ¿por qué seguir existiendo? Un pensamiento peligroso se filtró en su mente. Si desaparezco, todo terminará. No más artículos burlones en los periódicos. No más miradas de desprecio. No más vivir en la humillación. Solo, un final tranquilo. Dentro de la mansión, Ricardo no podía quedarse quieto. Durante todo el día, Mateo no había respondido mensajes, no había contestado llamadas, no había vuelto a casa. Su instinto le decía que algo andaba mal. Tomó su teléfono y llamó a Mateo una vez más. El tono sonó, una y otra vez, pero nadie respondió. Ricardo sintió que su preocupación aumentaba. Inmediatamente llamó a Fernando, el viejo amigo de Mateo. Fernando, ¿sabes dónde está Mateo? Fernando suspiró. No he sabido nada de él desde el escándalo. Ricardo apretó los dientes. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Mateo conducía por el camino de montaña, el viento nocturno silbando a través de la ventana. En su mente, solo quedaba un pensamiento. Solo tengo que pisar el acelerador, y todo terminará. Delante de él, el camino descendía hacia un profundo acantilado. Su visión se nubló. Ya no había nada que lamentar. Ya no había nada que lo retuviera. Solo un pequeño empujón en el pedal. De repente, su teléfono sonó. Mateo se sobresaltó, su mano tembló en el volante. Dudó por un momento, pero finalmente respondió. Mateo, la voz de Ricardo estaba llena de preocupación. Mateo no respondió, pero Ricardo continuó hablando, como si supiera lo que estaba pasando. ¿Dónde estás? Mateo sonrió con amargura, sus ojos aún fijos en la oscuridad frente a él. En un lugar muy tranquilo. Ricardo escuchó la voz de Mateo y de inmediato sintió un mal presentimiento. Escúchame, no puedes seguir así. Mateo cerró los ojos suavemente. Ya no veo ninguna razón para seguir adelante, Ricardo. Lo he perdido todo. El corazón de Ricardo latió con fuerza. Sabía que, si no hacía algo en ese preciso momento, Mateo nunca regresaría. ¿Recuerdas a doña Rosario? Preguntó Ricardo de repente. Mateo abrió los ojos, frunciendo ligeramente el ceño. Ella también me abandonó. No, interrumpió Ricardo, su voz llena de urgencia. Ella no te abandonó, solo quiere que te encuentres a ti mismo. Mateo rió con amargura. ¿Encontrarme a mí mismo? Ricardo, lo he intentado. Pero el mundo ya me ha definido como un chiste. No puedo cambiar eso. Ricardo respiró hondo, y luego habló con lentitud. Una vez me preguntaste si creía que estabas loco. Ahora te responderé. No, no estás loco. Pero estás dejando que aquellos que te odian dicten el rumbo de tu vida. Mateo guardó silencio. Ricardo continuó. Has dejado que Lucía gane. Has permitido que las redes sociales definan quién eres.
Has dejado que tu familia, tus socios y la opinión pública destrocen tu honor. Pero, ¿por qué? Mateo apretó con fuerza el teléfono, sintiendo cómo la lucha en su interior se intensificaba. Entonces, ¿qué debo hacer, Ricardo? Ricardo bajó la voz, pero cada palabra suya tenía un peso inmenso. Tienes que levantarte, tienes que recuperar tu honor. Un largo silencio se extendió. El viento rugía afuera del auto. Mateo miró hacia el abismo profundo debajo de él. Luego, lentamente, levantó la vista hacia el cielo estrellado. A un lado, la oscuridad. Al otro, la luz. Y él tenía el poder de elegir. Sus dedos se aferraron con fuerza al volante, pero esta vez no por desesperación, sino por una decisión crucial. No podía dejar que Lucía ganara. No podía permitir que el mundo lo pisoteara para siempre. Si esta era una batalla, entonces lucharía hasta el final. 3 horas después, Mateo cruzó la puerta de su mansión, con una mirada completamente distinta a la de antes. Ricardo ya lo esperaba. Al verlo regresar, dejó escapar un suspiro de alivio. «Has tomado una decisión, ¿verdad?», preguntó Ricardo, con un atisbo de esperanza en su voz. Mateo asintió, con los ojos encendidos de determinación. «No dejaré que Lucía me destruya ni una vez más». Ricardo sonrió, por primera vez en semanas. «Entonces, empecemos desde aquí». Mateo se sentó frente a su escritorio y encendió su laptop. Las redes sociales aún estaban inundadas de burlas sobre él. Pero esta vez, no tenía miedo. Lucía le había arrebatado su honor. Pero ahora, él lo recuperaría. Mateo respiró hondo y comenzó a escribir su primera declaración pública. Esta vez, no huiría. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro, pero sus ojos ya no reflejaban temor. Había huido por demasiado tiempo, había dejado que las burlas destruyeran su dignidad demasiadas veces. Ahora, tomaría el control de su vida. Sus dedos golpeaban con fuerza el teclado, cada palabra apareciendo en la pantalla con una determinación inquebrantable. Yo, Mateo Ibáñez, he permitido durante demasiado tiempo que la sociedad defina quién soy. No le temo a las mujeres, no discrimino a nadie. Sufro una enfermedad rara, pero en lugar de recibir comprensión, fui convertido en una burla. Y ahora, ha llegado el momento de decir la verdad. Mateo escribió sin detenerse, cada palabra era un golpe que rompía las cadenas invisibles que lo habían aprisionado por tanto tiempo. Sin miedo, sin evasiones, sin más huir, presionó el botón de publicar. Su declaración se propagó rápidamente, acumulando miles de comentarios y compartidos. Pero Mateo no se detuvo ahí. Llamó inmediatamente a Diego Suárez, un renombrado periodista especializado en destapar casos de manipulación mediática. «Tengo una historia para usted», dijo con voz grave pero llena de determinación. Menos de una hora después de que la publicación de Mateo se hiciera viral, Lucía apareció en televisión. Se presentó en un famoso programa de entrevistas, manteniendo su sonrisa confiada y calculadora. «Mateo está intentando controlar la opinión pública después de ser expuesto», dijo con un encogimiento de hombros. «Puede decir lo que quiera, pero la verdad es que ha demostrado claramente su misoginia. Y ahora, quiere hacerse pasar por víctima». El público en el estudio aplaudió en señal de apoyo. Lucía sabía cómo manipular a las masas. Pero esta vez, no tenía idea de que Mateo estaba listo para luchar. A la mañana siguiente, un artículo explosivo apareció en la portada del diario La Verdad Española. Autor, Diego Suárez. El titular sacudió por completo la opinión pública. La verdad sobre Lucía Montero. Manipulación, montaje y destrucción del honor ajeno para su propio beneficio. El artículo revelaba todo el complot de Lucía. Diego Suárez encontró pruebas de que ella había tendido una trampa a Mateo en el evento de Madrid, luego difundió información falsa para convertirlo en blanco de ataques. Pero lo más impactante fue la publicación de una grabación secreta en la que Lucía hablaba con un colega justo antes de que se publicara el artículo difamatorio contra Mateo. En la grabación, su voz sonaba llena de desprecio.
La gente ahí fuera es estúpida. Solo necesito empujarlos en la dirección correcta y morderán el anzuelo. Mateo jamás podrá levantarse de esto. La verdad desnuda provocó un estallido en la opinión pública. Lucía fue desenmascarada como una mentirosa, alguien que destruyó la reputación de un hombre inocente para engrandecer su propia imagen. Los comentarios en redes sociales dieron un giro drástico. ¡Qué asco! Lucía nos manipuló. Mateo es la verdadera víctima, y nosotros contribuimos a esta injusticia. Lucía debería ser procesada por difamación y daño al honor. La editorial donde trabajaba Lucía la despidió de inmediato. Los contratos publicitarios que la respaldaban fueron cancelados uno tras otro. De ser una periodista reconocida, pasó a ser despreciada por toda la sociedad. Lucía se desplomó por completo, pero lo que más le dolía era: Mateo había ganado. A pesar de que todo había salido a la luz, Mateo sentía un vacío en su interior. Porque doña Rosario aún no había regresado. Fue nuevamente al monasterio, pero ella seguía negándose a verlo. No quiero ser una carga para usted. Ya ha ganado, Mateo. Ahora puede vivir la vida que merece. Pero a Mateo no le importaba esa victoria. Solo quería que ella volviera. No me importa la fama. Solo quiero estar con usted. Su voz sonaba ronca y quebrada. Del otro lado de la puerta, no hubo respuesta. A pesar de haber recuperado su honor, Mateo no se sentía feliz. Se dio cuenta de que ni el dinero ni el poder le habían dado paz. Solo doña Rosario lo hacía sentir verdaderamente él mismo. Pero ahora, ella se había ido de su vida para siempre. Mateo regresó a la mansión, pero ya no quería vivir en ella. Vendió todas sus propiedades y renunció a todo lo que había construido. Muchos pensaron que comenzaría una vida aún más lujosa. Pero no, desapareció sin dejar rastro. 3 meses después, nadie sabía dónde estaba Mateo Ibáñez. Los medios de comunicación lo buscaron, pero nadie pudo encontrarlo. Algunos rumores decían que se había mudado a un pueblo remoto. Otros aseguraban que había dejado España. Pero la verdad era, Mateo había encontrado a doña Rosario. En un pequeño pueblo del sur de España, un hombre de mirada profunda, pero más en paz que nunca, apareció en una antigua cafetería. A su lado, una anciana de cabellos plateados pasaba lentamente las páginas de un libro. Nadie sabía quiénes eran, pero habían encontrado lo más importante en la vida. Una mañana de otoño, en ese tranquilo pueblo del sur de España, Mateo salió en silencio de la cafetería donde él y doña Rosario se habían refugiado durante todo ese tiempo. Sabía que había llegado el momento de enfrentar al mundo. ¿Vendrá conmigo? Mateo se giró hacia doña Rosario, su voz era profunda pero llena de determinación. La anciana sonrió suavemente, con una mirada llena de sabiduría. No me necesitas para recuperar tu honor. Eres lo suficientemente fuerte para hacerlo por ti mismo. Mateo negó con la cabeza, sus ojos reflejaban una firmeza inquebrantable. No lucho por mi honor. Lucho porque no quiero que el mundo me arrebate a la única persona que me aceptó como realmente soy. Doña Rosario lo miró en silencio durante un largo rato y, finalmente, asintió. Está bien, Mateo, volvamos juntos. 3 días después, Mateo Ibáñez apareció inesperadamente en Madrid, desatando un torbellino en los medios de comunicación y la opinión pública. La primera imagen suya en el aeropuerto dejó al mundo atónito. Ya no era un millonario escondido detrás de los muros de una mansión lujosa. Ya no era un hombre quebrado por la presión de la opinión pública. Esta vez, Mateo emergió con una confianza inquebrantable, con una mirada fría y poderosa. Pero lo que más impactó a todos fue la mujer que lo acompañaba. Doña Rosario, con su cabello plateado y su sonrisa serena, no evitó las miradas de la multitud. Los periodistas los rodearon al instante, alzando micrófonos y cámaras sin cesar. Mateo, ¿puede explicarlo? ¿Es este un amor verdadero? ¿No teme que la opinión pública vuelva a atacarlo? ¿Por qué decidió reaparecer justo ahora? Mateo levantó la mano, indicando silencio. Y luego,
Con una voz firme y llena de autoridad, respondió lentamente. No le temo a nada más. Durante demasiado tiempo, permití que la opinión pública definiera quién soy. Pero a partir de hoy, seré yo mismo. Y lo primero que haré es exigir justicia para mí y para la mujer que fue humillada por los medios solo por estar a mi lado. Durante unos segundos, cientos de reporteros quedaron en completo silencio. Luego, una avalancha de preguntas explotó a su alrededor. Pero Mateo solo sonrió y se marchó antes de que alguien pudiera detenerlo. Al día siguiente, Mateo presentó oficialmente una demanda contra Lucía Montero por difamación, calumnias y daño al honor. Las pruebas recopiladas por Diego Suárez se convirtieron en armas letales contra Lucía. El abogado de Mateo, Carlos Gutiérrez, apareció ante los medios y declaró con contundencia: no podemos permitir un periodismo basado en la mentira y la manipulación. La señorita Lucía Montero destruyó deliberadamente la reputación del señor Ibáñez, y deberá responder ante la justicia. Los medios ardían de expectación, la opinión pública se dividió. Pero esta vez, la mayoría estaba del lado de Mateo. Lucía quedó acorralada, sin escapatoria. Pero esto era solo el comienzo. Porque Mateo no solo quería justicia. Quería demostrar que el amor no tiene edad, no tiene prejuicios, no tiene falsedades. Y para lograrlo, necesitaba que doña Rosario estuviera a su lado en el escenario más grande de su vida. ¿Está lista? Mateo tomó la mano de doña Rosario, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. La anciana sonrió con dulzura, pero esta vez, en su mirada había un destello de orgullo. Siempre lo he estado. Mateo asintió, y luego se dirigió hacia el escenario donde cientos de periodistas lo esperaban. Esta sería la batalla más importante de su vida. Y esta vez, no dejaría que nadie lo derrotara. 3 días después del regreso de Mateo a Madrid, comenzó oficialmente el juicio entre Mateo Ibáñez y Lucía Montero. Este juicio se convirtió en el epicentro de toda España, porque no solo era una demanda personal, sino una lucha contra la manipulación mediática. Parte demandante: Mateo Ibáñez, el millonario cuya reputación fue destruida. Parte demandada: Lucía Montero, la periodista famosa que ahora estaba al borde de perderlo todo. Y en una sala de audiencias abarrotada, la justicia hablaría. Lucía entró en la sala con su habitual sonrisa confiada. Pero esta vez, ya no tenía el control de la narrativa. Frente a ella estaba Mateo, pero quien realmente la hacía temblar era Carlos Gutiérrez, el abogado de Mateo. Cuando el juez golpeó el mazo, el juicio dio inicio. Carlos se levantó y su voz firme resonó en la sala. Señoría, hoy presentaremos pruebas irrefutables de que la acusada, la señorita Lucía Montero, actuó con la intención deliberada de destruir la reputación de mi cliente para su propio beneficio. Su mirada se fijó en Lucía, fría e implacable. Y deberá rendir cuentas ante la ley. Lucía tragó saliva, pero mantuvo la calma. Yo solo hice mi trabajo. Informé sobre lo que vi. Si el público reaccionó negativamente hacia el señor Ibáñez, eso no es mi culpa. Carlos sonrió levemente, como si hubiera anticipado esa respuesta. Bien, entonces veamos lo que usted vio. Hizo una señal, y en la pantalla gigante de la sala comenzó a reproducirse la grabación secreta. La voz de Lucía resonó con claridad. La gente ahí fuera es estúpida. Solo necesito empujarlos en la dirección correcta y morderán el anzuelo. Mateo jamás podrá levantarse de esto. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Lucía se puso pálida, sus ojos se abrieron con terror. El público murmuraba, los periodistas tomaban notas frenéticamente. El juez golpeó el mazo exigiendo orden, luego se giró hacia Lucía con una mirada severa. ¿Puede explicar sus palabras, señorita Montero? Lucía balbuceó, pero esta vez, no tenía escapatoria. Carlos no se detuvo allí. Presentó correos electrónicos entre Lucía y su editorial, demostrando que ella había tergiversado los hechos a propósito para difamar a Mateo. Después, desfilaron varios testigos. Fernando, el viejo amigo de Mateo,
declaró que Lucía lo contactó buscando información negativa sobre él. Un ex colega de Lucía confesó que ella había fabricado historias falsas para generar controversia. Todo estaba en su contra. Finalmente, después de horas de debate, el juez emitió el veredicto. La acusada Lucía Montero ha cometido actos de difamación y calumnia contra el demandante. Se le condena a 18 meses de prisión condicional, deberá pagar una indemnización de 3 millones de euros al señor Ibáñez, y se le prohíbe ejercer el periodismo durante los próximos 5 años. La sala quedó en completo silencio. Lucía se quedó paralizada, sin una gota de sangre en el rostro. De ser una de las periodistas más influyentes, pasó a ser la vergüenza del periodismo. Y al salir de la audiencia, todos los medios destacaron su caída en sus portadas. Mateo salió del tribunal, rodeado por una multitud de reporteros. ¿Se siente satisfecho con el fallo?, preguntó un periodista. Mateo se detuvo y miró directamente a la cámara. No hice esto por venganza. Lo hice para demostrar que cualquiera puede ser víctima de la manipulación mediática. Hoy fui yo, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes. Su mirada se perdió en la distancia, y luego añadió con voz firme. Y espero que, después de esto, nadie más tenga que sufrir lo que yo sufrí. Sus palabras se convirtieron en el titular principal de todos los periódicos. Aquella noche, cuando Mateo regresó a casa, ocurrió algo inesperado. Frente a la entrada de la mansión, doña Rosario lo estaba esperando. El corazón de Mateo dio un vuelco. Caminó lentamente hacia ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Usted ha vuelto». Doña Rosario sonrió, y en sus ojos brillaba un orgullo inmenso. «Siempre he estado aquí, Mateo. Solo esperaba el momento en que realmente estuvieras listo». Mateo no pudo evitar sonreír con alivio. Después de todo lo que había pasado, ella seguía allí. No por dinero, no por fama, sino porque creía en él. Mateo respiró hondo. Por primera vez en meses, realmente se sintió en paz. ¿Le gustaría hacer algo loco conmigo una vez más?, preguntó, con un brillo en los ojos. Doña Rosario soltó una carcajada, una risa llena de ternura y felicidad. ¿Qué podría ser más loco que todo lo que ya hemos vivido? Mateo rió con ella, luego abrió la puerta de la mansión y entraron juntos. Esta vez, nada podría separarlos. Después del juicio, en el que Lucía pagó por sus acciones, la vida de Mateo comenzó a retomar su curso. Sin embargo, ya no quería volver a su antigua vida. Las fiestas lujosas, los contratos millonarios, la fama y el estatus habían perdido todo significado para él. En su lugar, eligió un nuevo camino. Una vida más tranquila. Una vida que realmente le perteneciera. Y quería que doña Rosario lo acompañara en ese viaje. Una semana después del juicio, Mateo y doña Rosario partieron. Dejaron atrás todo el ruido y las apariencias. Manejaron por los caminos sinuosos de Andalucía, deteniéndose en pequeños pueblos donde nadie los conocía. En Sevilla, se sentaron en una cafetería pequeña, observando a los artistas callejeros tocar guitarra flamenca. ¿Alguna vez pensaste que vivirías una vida así?, preguntó doña Rosario, con curiosidad en su mirada. Mateo sonrió y giró suavemente la copa de vino en su mano. Antes, jamás. Pero ahora, no puedo imaginar otra vida. La anciana asintió con satisfacción y tomó un sorbo de café caliente. La felicidad no es algo que se busque en la fama, sino algo que se siente en las cosas más simples. Mateo asintió, con el corazón lleno de paz. Por fin había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Durante su viaje, Mateo y doña Rosario pasaban el tiempo leyendo, conversando y riendo como dos almas afines. Cada día que pasaba, él se daba cuenta de algo más. No necesitaba el tipo de amor que el mundo definía. No necesitaba una mujer joven y hermosa para presumir. No necesitaba un matrimonio aceptado por la sociedad. Solo necesitaba a alguien que realmente lo entendiera. Alguien que lo aceptara. Alguien que le diera paz. Y esa persona era doña Rosario.
Un día, mientras descansaban en un pequeño pueblo rural, Mateo dijo de repente: ¿Cree que deberíamos formalizar nuestra relación? Doña Rosario levantó la mirada, sorprendida. ¿Formalizar? Mateo sonrió levemente, pero su mirada era seria. No de la manera convencional. No hablo de una boda, porque la sociedad nunca aceptaría algo así. Pero quiero que siempre esté a mi lado, como mi compañera de vida. Doña Rosario soltó una risa suave, pero esta vez, en sus ojos brillaba una emoción sincera. Eres un loco, Mateo. Pero creo que me gusta esta locura. Ambos rieron a carcajadas, y por primera vez, Mateo sintió una felicidad completa. Después de varios meses viajando, Mateo decidió regresar a Madrid. Pero esta vez, no como empresario. Usó toda su fortuna para fundar una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a las personas marginadas por la sociedad por razones fuera de su control. Yo mismo fui víctima del prejuicio social. No quiero que nadie más tenga que pasar por eso, declaró Mateo en la conferencia de prensa de inauguración de la organización. Necesitamos un mundo más compasivo, un mundo donde las personas puedan vivir su verdad sin miedo al juicio. El público quedó impactado por su transformación. Ya no era un millonario arrogante, sino un hombre experimentado, fuerte y compasivo. Aquellos que alguna vez se burlaron de él, ahora lo admiraban. Y los medios de comunicación, que en el pasado habían sido su peor enemigo, ahora se convirtieron en sus aliados. Mientras Mateo encontraba felicidad y un nuevo propósito en su vida, Lucía Montero caía en un abismo sin salida. Condenada por el tribunal y prohibida de ejercer el periodismo, su nombre se convirtió en una vergüenza dentro del mundo de la comunicación. Sin trabajo, sin fama, sin nadie a su lado. Una tarde, en una modesta cafetería de Madrid, Mateo vio a Lucía sentada sola, con el rostro cansado y las ojeras marcadas. Ella también lo vio, con una mirada cargada de amargura. ¿Vienes a burlarte de mí?, preguntó con voz ronca. Mateo negó con la cabeza. No, solo quiero saber si estás bien. Lucía soltó una risa sarcástica, sus ojos reflejaban un agotamiento profundo. ¡Qué ironía! Quise destruirte, pero ahora soy yo la que está acabada. Mateo la observó en silencio por un instante antes de responder con calma. Todos cometemos errores, Lucía. Pero no todos tenemos la oportunidad de enmendarlos. Lucía no dijo nada, solo bajó la cabeza, sumida en sus pensamientos. Mateo no la juzgó, no guardaba rencor, simplemente se levantó y se marchó, dejándola enfrentar sus propios demonios. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Mateo y doña Rosario regresaron a la vieja biblioteca en Granada, el lugar donde todo había comenzado. Él la observó, sentada en su sillón de siempre, con la mirada concentrada en las páginas de un libro y una leve sonrisa en los labios. ¿En qué estás pensando?, preguntó doña Rosario sin apartar los ojos de la lectura. Mateo sonrió, sintiendo una paz absoluta. Estoy pensando que, si hay otra vida después de esta, me gustaría volver a encontrarte en alguna biblioteca antigua, entre libros y relatos interminables. Doña Rosario cerró el libro con ternura y lo miró con afecto. Entonces, disfrutemos cada momento de esta vida primero. El sol poniente tiñó el ambiente de tonos dorados, y en ese instante, Mateo comprendió que había hallado la verdadera felicidad. Una felicidad que no dependía de la edad, ni de la riqueza, sino de la conexión profunda entre dos almas. Había encontrado lo que muchos buscan sin éxito, un amor eterno, más allá de cualquier prejuicio del mundo. La historia de Mateo Ibáñez nos demuestra que la felicidad no está sujeta a la edad, la fama o las expectativas sociales. En un mundo que dicta qué es el amor y cuánto vale una persona, solo la sinceridad y la comprensión pueden forjar una dicha genuina. Mateo lo perdió todo, pero se encontró a sí mismo al enfrentar la injusticia con valentía, defender su honor y luchar por un amor verdadero. Esta historia también nos recuerda el impacto de los medios de comunicación y la importancia de proteger la verdad,
evitando caer en la trampa de la manipulación. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.